Hola a todos, ya estoy aquí de regreso. Vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos con México, segunda parte. Ya sería la segunda y última parte. Empezamos por Puebla. Puebla ve que se va a producir sismos y terremotos los siguientes. 2.0, una profundidad de 170 kilómetros. 2.6 a 2.7, máximo con profundidades entre 176 a 179 kilómetros. 2.9 con profundidad de 180 kilómetros. 2.1 a 2.6, máximo con profundidades entre 184 a 190 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 195 kilómetros. 4.0 a 4.4, máximo profundidad de 796 y 200 kilómetros. 4.6 con profundidad de 152 kilómetros. 4.8 a 5.3, máximo con profundidades entre 141 a 145 kilómetros. 5.5 con profundidad de 130 kilómetros. 5.7 a 5.9, máximo con profundidades entre 120 a 124 kilómetros. También se va a producir dos sismos de 6.0, una profundidad de 180 kilómetros, 6.1 con una profundidad de 164 kilómetros, perdón que estoy con la garganta. 6.3 con una profundidad de 144 kilómetros, 6.5 con una profundidad de 129 kilómetros, 6.7 con una profundidad de 103 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 92 kilómetros. ¿Un momento? También se va a producir dos terremotos. 7.0, profundidad 184 kilómetros. 7.1 con una profundidad de 122 kilómetros. 7.3, profundidad 108 kilómetros. 7.5, profundidad 83 kilómetros. 7.7 con una profundidad de 67 kilómetros. Así que mucho cuidado en Puebla, ¿vale? También va a haber sismos. Esta vez son sismos en Monterrey. Así que mucho cuidado también en Monterrey. 2.1 con una profundidad de 40 kilómetros. 2.3 a 2.8 máximo con profundidades entre 42 y 46 kilómetros. 3.2 con una profundidad de 100 kilómetros. 3.4 a 4.4 máximo con profundidades entre 109 a 116 kilómetros. 4.6 con profundidad de 121 kilómetros. 4.8 a 5.2, máximo con profundidades entre 122 y 131 kilómetros. 5.4 con una profundidad de 138 kilómetros. 5.6 a 5.8, máximo con profundidades entre 150 a 156 kilómetros. 150 a 156 kilómetros, perdón. También se van a producir estos sismos. 5.9, profundidad 95 kilómetros. 6.0, profundidad 103 kilómetros. 6.1, es que estoy todavía sin dormir. Qué sueño. 6.1 con una profundidad de 78 kilómetros. 6.3 con una profundidad de 59 kilómetros. 6.5 con una profundidad de 32 kilómetros. Y 6.7 con una profundidad de 24 kilómetros. Tijuana. Tijuana ve que se van a producir sismos. Sí, son sismos. 2.2 con una profundidad de 102 kilómetros. 2.4 a 2.2, máximo con profundidades entre 106 a 117 kilómetros. 2.6 con profundidad de 123 kilómetros. 2.4 a 4.5, máximo con profundidades entre 144 a 156 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 159 kilómetros. 159 kilómetros. Perdona. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 162 a 170 kilómetros. 5.8 una profundidad de 163 kilómetros. También se va a producir el sismo de 5.9 con una profundidad de 112 kilómetros y un 6.0 con una profundidad de 100 kilómetros. Así que mucho cuidado
Fuerzas planas. Es que entre el sueño que tengo y estoy mal de la garganta, horroroso. Por eso me estoy escuchando que lo hago muy bajo. En otros vídeos lo podéis ver que tengo el tono de voz un poco más alto. No puedo subir más el tono porque me duele muchísimo la garganta. Toluca de Laredo. En Toluca de Laredo veo que se va a producir sismos. Lo siguiente. 2.3, perdona. Joder, con el sueño, joder. 2.3 con una profundidad de 103 kilómetros. 2.5 y 3.0 máximo con profundidades entre 109 y 112 kilómetros. 3.2 con profundidad de 118 kilómetros. 3.6 a 4.1 máximo con profundidades entre 126 a 133 kilómetros. 4.3 con una profundidad de 145 kilómetros. 4.6 a 5.2 máximo con profundidad de entre 160 y 177 kilómetros. 5.6 a 5.9 máximo con profundidades entre 160 y 180 kilómetros. También se va a producir un sismo de 6.0 con una profundidad de 99 kilómetros. Estáis viendo que estoy parando cuando siempre lo he hecho muy seguido. Es que no puedo ni hablar. Y es largo. Y justamente este vídeo es larguillo. Agua caliente. En agua caliente veo que se va a producir sismos el siguiente. 2.4 con una profundidad de 60 kilómetros. 2.6 y 3.3 parecimos con profundidades entre 67 y 69 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 71 kilómetros. 3.7 a 4.0 parecimos con profundidades entre 76 y 80 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 90 kilómetros. 4.4 a 4.8 parecimos con profundidades entre 12 y 18 kilómetros. 5.1 con la profundidad de 22 kilómetros. 5.3 a 5.7 con profundidades entre 28 y 30 kilómetros. 5.8 con la profundidad de 39 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.9, profundidad 123 kilómetros. 6.0, profundidad 102 kilómetros. Y 6.1, 96 kilómetros. 6.1 con la profundidad de 96 kilómetros, por si no me habéis escuchado. Chihuahua. Chihuahua veo que se va a producir sismos a lo siguiente. 2.5 con una profundidad de 46 kilómetros. 2.8 y 3.6 máximo con profundidades entre 53 a 59 kilómetros. 3.8 con profundidad de 61 kilómetros. 4.0 a 4.6 máximo con profundidades entre 68 y 76 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 80 kilómetros. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 81 y 87 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 21 y 104 kilómetros. También se va a producir el sismo de 5.8 con una profundidad de 172 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 155 kilómetros. Además, un 6.1 con una profundidad de 139 kilómetros. Ahora nos vamos para Durango. Durango también veo que sí se puede producir un terremoto, ¿vale? Pero es muy raro que vaya a ocurrir un terremoto en Durango. Veo uno, ¿vale? Pero bueno. 2.6, estos son los sismos. 2.6, profundidad 104 kilómetros. 2.8 a 3.5, ¿vale? Sismos con profundidades entre 109 a 125 kilómetros. 3.8 con la profundidad de 138 kilómetros. 4.0 a 4.4 parecemos con profundidades entre 147 a 159 kilómetros. 4.7 con profundidad de 172 kilómetros. 5.0, 5.3 máximo con profundidades entre 9 y 11 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 19 kilómetros y 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre los 2 y 20 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0 con una profundidad de 106 kilómetros y un 6.2 con una profundidad
de 88 kilómetros. Además se va a producir un terremoto de 7.0 con una profundidad de 109 kilómetros. Pachuca del Soto. Pachuca del Soto, los sismos son los siguientes: 2.7, una profundidad de 115 kilómetros, 2.0 a 3.5, Barrisimo con profundidades entre 117 y 121 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 123 kilómetros, 4.0 a 4.4, Barrisimo con profundidades entre 127 y 133 kilómetros, 4.6 a 5.0, Barrisimo con profundidades entre 144 a 159 kilómetros, 5.3 con una profundidad de 167 kilómetros, 5.5 a 5.8 parecemos con profundidades entre los 4 y los 16 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.9 con una profundidad de 92 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 108 kilómetros, 6.3 con una profundidad de 76 kilómetros y 6.5 con una profundidad de 51 kilómetros. Guanajuato. Guanajuato veo que se va a producir sismos. Estamos terminando. Me falta uno más y terminamos. Sismo 2.0, mi hijo está igual. Estamos igual, sin dormir todas las noches. 2.0, Guanajuato, 2.0, profundidad de 12 kilómetros. 2.2 a 2.8, Barrisimo con profundidades entre 16 y 23 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 34 kilómetros. 3.2 a 3.5, Barrisimo con profundidades entre 47 y 59 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 67 kilómetros. 4.0 a 4.4, Barrisimo con profundidades entre 77 y 90 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 98 kilómetros. 4.8 a 5.3, Barrisimo con profundidades entre 101 y 110 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 126 kilómetros. Y 5.7 a 5.9, Barrisimo con profundidades entre 0 y 5 kilómetros. Ya se va a producir un sismo de 6.1 con una profundidad de 109 kilómetros, así que mucho cuidado. Ahora sí viene lo más peligroso, ¿vale? Ya va a haber la concentración de más sismos, más terremotos, incluso maremotos, es en Mazatlán. Mazatlán, mucho cuidados a los que vivan en Mazatlán, en México, ¿de acuerdo? Y deciros, todas las predicciones aquí subidas en cualquier red social mía están con derechos de autor propio. Soy la única dueña, la propietaria de todos los contenidos. Si veis por otros canales estas predicciones o algunas de las mías o similares, son copias baratas de las mías. Denunciar los canales y primero los vídeos y luego los canales. Cuanto más seamos, mejor podemos quitar a todos los charlatanes del medio, esos estafadores. Gracias. Bueno, Mazatlán, sismos 2.1 con una profundidad de 103 kilómetros, 2.3 a 2.6, máximo con profundidades entre 109 a 118 kilómetros. Uy, madre mía. 2.8 con una profundidad de 125 kilómetros, 3.0 a 3.8, máximo con profundidades entre 126 y 129 kilómetros, 4.0 con una profundidad de 125 kilómetros, 4.2 a 4.9, máximo con profundidades entre 144 a 160 kilómetros, 5.1 con la profundidad de 166 kilómetros, 5.4 a 5.7 máximo con profundidades entre 172 a 177 kilómetros y 5.9 máximo con una profundidad de 188 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0, profundidad 45 kilómetros, 6.1 con una profundidad 79 kilómetros, 6.3 con una profundidad de 108 kilómetros, 6.5 con una profundidad de 129 kilómetros,
6.7 con una profundidad de 118 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 10 kilómetros. También se va a producir otro terremoto, 7.0, profundidad 150 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 133 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 116 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 108 kilómetros. Además, un 7.7 con una profundidad de 90 kilómetros. Ahora vamos a seguir con los maremotos, ¿vale? Pero quiero deciros algo. Si veis que las predicciones o cualquier contenido mío se sube en diferentes días, es porque yo estoy ocupada o es porque no me encuentro bien de salud y lo subo en cuanto puedo, ¿vale? ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Las predicciones cumplidas, ya lo he repetido muchas veces. Van a estar en vídeos o en comunidad, ¿de acuerdo? Las predicciones mundiales las seguiré subiendo más adelante. Tengo muchísimas por poner, ¿de acuerdo? Los horóscopos también los voy a poner en los próximos días. También lo voy a poner en comunidad, lo voy a poner en post. Pues tengo un programa, ¿vale? En el cual podemos poner que se vean, antes de decirlos, los signos zodiacales. Pues a mí no me ha funcionado. No me funciona con este dispositivo, tengo que intentarlos con otros, a ver. Y si veo que no, pues lo tengo que subir en comunidad. En cuanto que esté arreglado, ya empezaré a hacer horóscopos a través de vídeos. No olvidéis de darle a la campanita, ¿vale? Para que os llegue todas las notificaciones y suscribiros. No pido nada malo para vosotros, ¿vale? Sino porque me gustaría, en vez de hacer vídeos, hacerlo en directo, ¿vale? Y me falta todavía bastantes personas para poder empezar a hacer directos. A ver si me podéis ayudar. Gracias. Bueno, vamos a empezar con los maremotos. 7.3, profundidad 95 kilómetros, a 50 millas de las costas de Mazatlán. Va a haber tsunami y tsunami con olas de hasta 8 metros de altura. Un momentito, es que estoy mirando porque tengo aquí a mi chiquitina, a mi perrita, a mi bella. Estoy vigilándola porque está últimamente pachuchita. Por esta mayorcilla. 7.5, profundidad 52 kilómetros, a 96 millas de la costa de Mazatlán. Alerta tsunami con olas de 12 hasta los 15 metros de altura. El primero va a ocurrir en horas de mañana, ¿vale? El segundo va a ser en horas entre tarde, entre el atardecer y el anochecer. O sea, en ese transcurso de tarde-noche se va a producir el maremoto de 7.5. 7.7 con una profundidad de 44 kilómetros, a 50 millas de las costas de Mazatlán. Alerta tsunami con horas de 20 a 24 metros de altura. Alerta tsunami con olas de hasta los 20 de 20 a 24 metros de altura y va a ocurrir en horas de noche. Ya os explicaré un poquito, bueno, ya he explicado en vídeos anteriores lo que tenéis que hacer, ¿vale? Podéis verlos. Es que con la garganta como la tengo no puedo estar explicándolo, ¿vale? Os dejo recomendaciones en caso de terremotos y maremotos que podéis hacer. Diréis, es que no das fechas. Yo sé fechas. No lo doy porque me están copiando. Y una de ellas ya me he dado cuenta que eso es lo de los apagones, que lo tengo en comunidad. Esto es para 2025-2026.
y mira por dónde me lo han copiado. Así que mucho cuidado en copiarme porque vais a tener problemas legales. Mucho cuidado. 7.9 con una profundidad de 23 kilómetros a 104 millas de las costas de Mazatlan. Va a haber alerta tsunami con olas de 29 hasta 33 metros de altura. Y este va a ocurrir en horas de madrugada. Bueno, te dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para México, segunda y última parte. Si queréis saber sobre las recomendaciones, hay diferentes vídeos de los que estoy haciendo, ¿vale? En los cuales estoy dando recomendaciones. Mirad donde pongan maremotos, ¿vale? Anteriores que digan maremotos. Ahí estoy dando recomendaciones de qué hacer en esos casos. También esas mismas recomendaciones valen para los terremotos. Lo que digo de subir en montañas más altas es para maremotos, ¿vale? Pero lo de los descampados y demás, que lo podéis ver, que están en los otros videos, eso van también tanto para maremotos como terremotos, ¿de acuerdo? ¿Qué más deciros? Os tenía que decir algo más, se me ha pasado. Joder. Que ya están, que ya están disponibles los talleres gratuitos, totalmente gratuitos, de iniciación a la astrología, mes de septiembre de este año, ¿vale? Después de vacaciones, a mi regreso de vacaciones, si lo cojo porque a lo mejor ni me voy de vacaciones. Empezamos con el de astrología, la iniciación a la astrología. Y en diciembre comenzamos con las del tarot. Os enseño esta porque es la que tengo más cerca, porque las otras las tengo, que la he limpiado y ahora lo tengo que cargar y demás. Los tengo todos por aquí puestas. Y pues bueno, aquí tengo otras. Este es el tarot. Que tarot. Un segundito. El de Van Gogh, ¿vale? Este es el tarot de Van Gogh. Deciros que también en TikTok voy a estar a partir del mes que viene, ¿vale? Bueno, ya lo que queda, julio, voy a estar dando lo que son tiradas de tarot totalmente gratuitas. Aparte de tarot, también estaré con oráculos. Tengo muchísimos oráculos aquí. También, vamos, un segundillo. Ay, que se me cae. Bueno, chicos, vamos a enseñarlo con mucho cuidado, que no se me rompan. Aquí tengo, ¡ay! Las runas, ¿de acuerdo? Las runas. Tengo esas y tengo aquí otras que no puedo cogerlas porque las tengo ya limpias, ¿vale?
las runas vikingas y las runas de bruja. Entre otras mancias, ¿de acuerdo? Si queréis saber cuál es mi TikTok, me escribí aquí en comentarios. Nos vemos.